La tragedia de Pablo Alborán. El romance de su esposa con otro hombre sin su conocimiento. En este video exploraremos una historia que ha conmocionado a innumerables fans. Una versión de traición silenciosa. Una supuesta infidelidad ocurrida sin su conocimiento. ¿Es posible vivir con alguien sin notar las señales? ¿Hasta dónde puede llegar el engaño cuando el éxito y la confianza lo ocultan todo? Acompáñenos a explorar las pistas, el silencio y las preguntas que nadie se atrevió a hacer a tiempo. Si quiere ver el video completo y conocer todos los detalles de esta controvertida historia, comente ahora y vea hasta el final. Como ocurre con cualquier noticia importante que conmueve a la opinión pública, los acontecimientos no se presentan como hechos absolutos y seguros, sino como una serie de señales, testimonios indirectos y silencios incómodos. En el centro de esta historia se encuentra Pablo Alborán, un artista conocido por su sensibilidad, por sus canciones sobre el amor sincero y la devoción absoluta, quien, según relatos de su círculo cercano, sufrió una de las conmociones más devastadoras de su vida privada. Sospechas de infidelidad descubiertas demasiado tarde. No se trata de un escándalo mediático sensacionalista, sino de algo mucho más sutil, casi invisible, que se desarrolló fuera del ojo público, mientras él permanecía completamente indiferente. Fuentes cercanas a él hablan de comportamientos que en su momento parecían insignificantes, ausencias justificadas, cambios de humor, una distancia emocional confundida con rutina. ¿Quién sospecharía cuando el amor parecía tan estable? ¿Quién dudaría de una confianza forjada durante años? Esa es la tragedia silenciosa que muchos señalan, no el acto en sí, sino la falta de reconocimiento. A medida que su carrera artística avanzaba, mientras sus canciones seguían hablando de lealtad y verdad, su vida privada, según estos relatos, se desarrollaba en paralelo. El impacto no fue inmediato ni evidente. Más bien, lo describe como un proceso lento, casi dolorosamente insidioso, en el que la realidad se fue revelando gradualmente. Sus amigos hablan de un hombre que empieza a mirar atrás, reinterpretando conversaciones, gestos y momentos que antes parecían ordinarios. ¿Cuántas verdades solo se comprenden cuando es demasiado tarde? Esta pregunta recorre toda esta historia y resuena en miles de personas que se identifican con esta experiencia. Si esta historia te resuena, si sientes respeto y cariño por el artista y quieres comprender más sobre los aspectos ocultos de su éxito, por favor, apóyalo ahora con un me gusta y sigue viendo el vídeo hasta el final. Tu apoyo mantiene viva esta historia y nos permite seguir contándola de forma significativa y respetuosa. En medio de esa tensión íntima que empezaba a formarse en silencio, llegó el momento en que la vida pública de Pablo Alborán dio un giro irreversible. Año 2010. Madrid. Un joven casi desconocido sube canciones grabadas de forma casera a Internet, sin estrategia, sin equipo, sin cálculo. En pocas semanas, su voz empieza a circular de móvil en móvil, de ordenador en ordenador, hasta colarse en redacciones musicales y despachos de discográficas. Nadie hablaba todavía de fenómeno, pero algo estaba ocurriendo. En diciembre de ese mismo año, su nombre ya sonaba en radios nacionales, y la maqueta que había nacido en una habitación privada se convertía en un pasaporte directo al centro de la industria. El salto definitivo llega en 2011 con el lanzamiento de su primer álbum. Barcelona, Sevilla, Málaga, Madrid. Las firmas de discos se multiplican, las colas crecen, los conciertos se llenan de rostros que cantan cada palabra como si la hubieran vivido. El éxito no fue gradual, fue repentino, casi violento. En pocos meses pasó de tocar para círculos reducidos a ocupar escenarios donde las luces no se apagan nunca. Premios, nominaciones, entrevistas constantes. La agenda se vuelve implacable. Aeropuertos, hoteles, estudios de televisión. Desde fuera todo parecía un sueño cumplido. Desde dentro el ritmo no dejaba espacio para detenerse a observar. Es precisamente en esa etapa cuando hoy muchos creen reconocer señales que entonces nadie supo leer. El cansancio se normalizó. La distancia emocional se justificó con la presión mediática. Las ausencias se atribuyeron a giras, compromisos, grabaciones interminables.
Entre 2012 y 2014, mientras su música lideraba listas y llenaba teatros en España y América Latina, su vida personal quedaba protegida por una discreción casi absoluta. Él hablaba de amor en sus canciones, pero rara vez de su propia intimidad. Esa reserva, vista como elegancia, pudo haber ocultado grietas que ahora, con el tiempo, adquieren otro significado. Los lugares también guardan memoria. Un apartamento en Madrid donde apenas se coincidía. Hoteles de paso en ciudades como Buenos Aires o Ciudad de México, donde el teléfono se convertía en el único puente con casa. Mensajes breves, llamadas aplazadas, silencios que se interpretaban como agotamiento. En aquel momento nadie cuestionó nada. El éxito lo explicaba todo. ¿Quién se atreve a sospechar cuando la carrera despega y la felicidad parece garantizada? A medida que los años avanzan y los logros se acumulan, el contraste se vuelve más marcado. En 2015, ya convertido en una de las voces más influyentes del pop español, su imagen pública es la de un artista pleno, seguro, emocionalmente conectado con su público. Sin embargo, quienes compartían su día a día recuerdan hoy pequeños detalles. Miradas esquivas, conversaciones evitadas, una sensación difusa de estar siempre llegando tarde a algo que no sabía nombrar. Señales mínimas, casi invisibles, que solo cobran sentido cuando se observa el pasado con otros ojos. El éxito, lejos de proteger, a veces anestesia. Y en esa etapa dorada, mientras los aplausos lo envolvían y la fama parecía confirmarlo todo, la verdadera historia seguía escribiéndose en segundo plano, sin ruido, sin titulares, esperando el momento en que cada pieza empezaría, por fin, a encajar. Ese brillo que más tarde envolvería su nombre contrasta de forma casi dolorosa con los primeros años de vida de Pablo Alborán. Una etapa marcada por la inestabilidad, la sensibilidad extrema y una sensación temprana de no encajar del todo. Nacido en Málaga en 1989, creció en una ciudad luminosa por fuera, pero su infancia no estuvo hecha de escenarios ni de aplausos, sino de silencios largos y emociones difíciles de gestionar para un niño. La música no llegó como un juego, sino como una necesidad casi física, una manera de ordenar lo que no sabía explicar con palabras. Durante los primeros años 90, su entorno familiar atravesó momentos complejos, cambios de rutina, tensiones no dichas, una percepción constante de fragilidad emocional que hoy muchos interpretan como los primeros signos de una hipersensibilidad que lo acompañaría toda la vida. En el colegio, en barrios residenciales de Málaga, no era el niño ruidoso ni el que buscaba protagonismo. Al contrario, pasaba desapercibido, observando más de lo que hablaba. Profesores de entonces recuerdan a un alumno aplicado, pero retraído, que parecía cargar con un mundo interior demasiado grande para su edad. La música aparece muy pronto, casi como refugio. A los 7 u 8 años ya mostraba una conexión especial con el piano y la guitarra. No se trataba de disciplina forzada, sino de un impulso natural. Pasaba horas encerrado en su habitación, repitiendo acordes una y otra vez, como si intentara calmar algo que lo desbordaba. Hoy, a la luz de lo que vendría después, muchos ven en esa insistencia una señal temprana. La música no era solo talento, era salvación. En una época en la que otros niños buscaban la calle, él buscaba melodías. La adolescencia no suavizó ese sentimiento de diferencia. A principios de los años 2000, mientras Málaga vivía una etapa de expansión y optimismo, su mundo seguía siendo íntimo y contenido. Cambios de instituto, dificultades para integrarse plenamente, una timidez que rozaba el aislamiento. No era rechazo abierto, pero sí una sensación constante de estar fuera de lugar. Algunos compañeros recuerdan que escribía letras en cuadernos durante los recreos. Frases cargadas de melancolía impropia de su edad. Letras que hablaban de pérdida, de miedo a decepcionar, de amor idealizado. Temas que más tarde se convertirían en el núcleo de su obra. También hubo sacrificios tempranos. Mientras otros jóvenes pensaban en salidas o planes inmediatos, él invertía tiempo y energía en aprender producción musical, grabación casera, armonía. En su casa, con medios limitados,
Improvisaba pequeños estudios. Micrófonos básicos, ordenadores sencillos, noches largas intentando que una canción sonara bien. Esa obsesión, vista entonces como excentricidad, hoy se interpreta como una señal clara de alguien que sentía que su valor dependía de lo que podía crear. Las primeras decepciones llegaron pronto. Maquetas enviadas que no recibían respuesta. Concursos a los que no era seleccionado. Promesas vagas que se diluían. Cada rechazo reforzaba una mezcla peligrosa de determinación y vulnerabilidad. No abandonaba, pero cada golpe dejaba marca. Personas cercanas recuerdan episodios de inseguridad profunda, dudas constantes sobre su propio talento, miedo a no ser suficiente. Emociones que aprendió a ocultar detrás de una educación impecable y una sonrisa contenida. Mirando atrás, esos años iniciales revelan un patrón que se repetiría más adelante. Una entrega total, casi absoluta, a los vínculos y a los proyectos, acompañada de una tendencia a callar lo que duele. El niño que aprendió a refugiarse en la música es el mismo adulto que más tarde confiaría sin reservas, incluso cuando las señales ya estaban ahí. Nada de esto parecía relevante entonces. Era solo un joven sensible en una ciudad cualquiera. Hoy, cada detalle adquiere otro peso, otra lectura. Como si la historia hubiera dejado pistas desde el principio, esperando ser entendidas mucho tiempo después. Ese mundo interior forjado en la infancia y reforzado por el éxito temprano, tuvo un reflejo directo en la vida personal de Pablo Alborán. Una vida que siempre intentó proteger del ruido exterior, incluso cuando la fama hacía casi imposible el anonimato. Su relación con sus padres fue, desde el principio, un pilar silencioso. En Málaga, en el mismo entorno que lo vio crecer, la familia funcionó como un espacio de contención más que de exhibición. No eran figuras públicas ni buscaban protagonismo, pero su presencia constante marcó profundamente su manera de vincularse con los demás. Su madre, de carácter firme y protector, fue durante años el ancla emocional que le permitió mantenerse con los pies en la tierra. En los primeros momentos de reconocimiento, cuando las discográficas y los medios empezaban a rodearlo, era ella quien insistía en conservar rutinas básicas, llamadas regulares, comidas familiares siempre que la agenda lo permitía. Su padre, más reservado, aportaba una visión práctica, casi silenciosa, del mundo. No había discursos grandilocuentes, sino consejos breves, a veces secos, que hoy se interpretan como intentos de prepararlo para un entorno que podía ser tan brillante como implacable. Con el paso del tiempo, esa dinámica familiar se volvió más compleja. A medida que los compromisos se multiplicaban entre 2012 y 2016, las visitas a Málaga se hicieron más espaciadas. Las reuniones ya no eran espontáneas, sino planeadas entre vuelos y ensayos. Sin embargo, quienes estaban cerca recuerdan que, incluso en esos encuentros breves, él volvía a ocupar un rol casi infantil, como si necesitara reconectar con una versión más simple de sí mismo. Esa necesidad de refugio familiar revela una constante. Por muy alto que llegara profesionalmente, emocionalmente seguía buscando un lugar seguro. En cuanto a su vida sentimental, siempre estuvo marcada por la discreción. Nunca fue un artista que expusiera sus relaciones, ni que utilizara su intimidad como herramienta mediática. Esa elección, vista durante años como elegancia, hoy se reinterpreta bajo otra luz. Mantenerlo privado lejos de los focos también implicaba cargar solo con conflictos y dudas. Personas de su entorno hablan de una entrega profunda cuando se enamoraba. De una tendencia a idealizar y a confiar sin reservas, rasgos que ya estaban presentes en su adolescencia y que se reforzaron en la adultez. Entre 2017 y 2019, cuando su carrera alcanzaba una madurez artística evidente, su vida personal parecía estable desde fuera. Domicilios repartidos entre Madrid y estancias prolongadas en otras ciudades europeas, rutinas aparentemente equilibradas, planes a largo plazo que insinuaban una búsqueda de estabilidad emocional. No había hijos y nunca los hubo,
pero sí conversaciones íntimas sobre el futuro, sobre la posibilidad de construir algo duradero lejos del ruido mediático. Esas conversaciones, hoy, adquieren un tono casi premonitorio, como si ya existiera una inquietud que no terminaba de verbalizarse. La ausencia de hijos no fue una casualidad ni una imposición profesional, sino una decisión ligada al miedo a repetir patrones de ausencia y fragilidad emocional. Él mismo habría comentado en círculos privados que no quería traer a nadie al mundo sin estar seguro de poder ofrecer una presencia real. Esa reflexión profundamente honesta conecta con su propia historia. Un niño sensible que aprendió pronto a gestionarse solo. Con el tiempo, esa responsabilidad autoimpuesta se convirtió también en una carga. Los padres observaban en silencio, notaban cambios, cansancio acumulado, una forma distinta de mirar el teléfono, pausas largas antes de responder mensajes. No hacían preguntas directas, quizá por respeto, quizá por intuición. Años después, esas señales se recuerdan como advertencias suaves que nadie quiso interpretar del todo. La vida seguía, los conciertos continuaban, las sonrisas públicas no se apagaban. Así, la vida personal de Pablo se construyó entre el deseo de proteger lo íntimo y la dificultad de compartir plenamente sus inquietudes. Un equilibrio frágil, sostenido por el amor familiar, por relaciones vividas con intensidad y por silencios que parecían necesarios en su momento. Silencios que, con el paso del tiempo, empezarían a pesar más de lo que nadie imaginaba. Ese peso silencioso que fue acumulándose con los años terminó reflejándose de una forma que ya no podía disimularse. En la salud actual de Pablo Alborán. No fue un colapso repentino ni un anuncio dramático, sino un proceso gradual, casi imperceptible, que empezó a hacerse evidente para quienes lo observaban de cerca. A partir de 2021, tras meses marcados por la incertidumbre global y una agenda irregular, comenzaron a aparecer señales físicas y emocionales que antes se explicaban como simple agotamiento profesional, insomnio persistente, cambios en el apetito, una voz que necesitaba más tiempo para recuperarse después de cada concierto. Nada alarmante por sí solo, pero todo junto empezaba a dibujar otro cuadro. En Madrid, donde residía gran parte del tiempo, sus rutinas se volvieron más controladas, menos apariciones públicas espontáneas, entrenamientos moderados, visitas médicas que se mantenían lejos del foco mediático. Personas de su entorno hablan de chequeos frecuentes, de recomendaciones claras para bajar el ritmo y escuchar al cuerpo. El problema no era una dolencia concreta, sino el desgaste acumulado de años de tensión emocional sostenida. El cuerpo, como suele ocurrir, empezó a decir lo que la voz callaba. Durante 2022, en plena preparación de nuevos proyectos, se notaron cambios en su presencia escénica. Seguía siendo intenso, comprometido, pero había pausas más largas entre canciones, momentos en los que parecía respirar hondo como si necesitara anclarse al presente. Algunos lo interpretaron como madurez artística, otros con el tiempo. Reconocen ahí los primeros indicios de una lucha interna más profunda. El estrés prolongado, combinado con una hipersensibilidad emocional que arrastraba desde la infancia, comenzaba a pasar factura. Los viajes constantes tampoco ayudaban. Aeropuertos como Barajas, Ezeiza o El Prat se convirtieron en espacios asociados no solo al trabajo, sino al cansancio extremo, cambios de uso horario, alimentación irregular, pocas horas de descanso real. En entrevistas, su discurso empezó a incluir referencias al autocuidado, a la importancia de parar, palabras que antes no formaban parte de su vocabulario público. Hoy, esas frases se leen como confesiones veladas. En el plano emocional, la salud mental se volvió un tema central, aunque tratado con cautela. Cercanos aseguran que hubo momentos de ansiedad intensa, episodios de bloqueo creativo y una sensación persistente de estar siempre respondiendo a expectativas externas. No se trataba de miedo al escenario, sino de una presión constante por sostener una imagen de fortaleza. El mismo patrón de siempre: proteger, no preocupar, seguir adelante. Pero el cuerpo ya no respondía igual. En 2023, tras una serie de compromisos encadenados, tomó decisiones que marcaron un cambio visible: cancelaciones puntuales, agendas reajustadas, prioridad absoluta al descanso. En Málaga, durante estancias más largas que en años anteriores, buscó reconectar con el mar,
con caminatas silenciosas, con rutinas simples que había abandonado hacía tiempo. Médicos y terapeutas coincidían en la misma recomendación: reducir estímulos, ordenar horarios, aceptar límites, algo que para alguien acostumbrado a entregarse por completo no resultaba fácil. Lo más revelador fue que muchos síntomas actuales encajaban con señales antiguas que nadie había querido interpretar así. El niño retraído que se refugiaba en la música, el joven que cargaba con inseguridades profundas, el adulto que confiaba sin medir el impacto emocional. Todo formaba parte de una misma línea. La salud, en el presente, no es solo un estado físico, sino el resultado de una historia larga, compleja, hecha de silencios acumulados. Hoy, su día a día está marcado por una vigilancia constante de ese equilibrio frágil, terapias regulares, descanso planificado, una relación distinta con el trabajo. No hay dramatismo público ni discursos alarmistas, pero sí una conciencia clara de que seguir ignorando las señales ya no es una opción. La fortaleza, ahora, pasa por reconocer la vulnerabilidad. Y en ese proceso, cada pequeño gesto, cada pausa, cada decisión tomada lejos de los focos, habla de una batalla que sigue en curso, sin aplausos, sin titulares, pero profundamente real. Todo lo anterior converge en una línea vital que, vista en conjunto, permite comprender la complejidad de la vida de Pablo Alborán. Más allá de los titulares y de las versiones fragmentadas, su trayectoria no avanza en compartimentos estancos, sino como un flujo continuo donde lo personal y lo profesional se entrelazan de forma constante. Desde Málaga a Madrid, de estudios improvisados a grandes escenarios, cada etapa dejó huellas que solo ahora empiezan a leerse con claridad. A mediados de la década de 2010, mientras su nombre se consolidaba en España y América Latina, su vida cotidiana se organizaba alrededor de una disciplina casi obsesiva. Días estructurados al minuto, ensayos prolongados, entrevistas encadenadas, compromisos que apenas dejaban margen para la improvisación. Esa forma de vivir, que para muchos era sinónimo de éxito, escondía una renuncia silenciosa a lo espontáneo. Amigos de entonces recuerdan que incluso en momentos de descanso, parecía estar siempre de guardia, como si temiera que bajar la intensidad pudiera hacerlo perder todo lo conseguido. Las ciudades se sucedían y con ellas una sensación de tránsito permanente. En Buenos Aires, en 2014, tras un concierto multitudinario, pasó horas despierto en la habitación del hotel, incapaz de conciliar el sueño pese al cansancio extremo. En Ciudad de México, un año después, canceló una salida informal a última hora sin dar explicaciones. Pequeños gestos que, en su momento, se interpretaron como exigencias del trabajo, pero que hoy se recuerdan como signos de un desajuste interno que empezaba a consolidarse. La vida, para él, nunca fue una línea ascendente sin fricciones. Cada logro traía consigo una nueva presión, una expectativa mayor. Premios que confirmaban su talento, sí, pero también una sensación creciente de responsabilidad emocional hacia su público. Se sentía obligado a estar bien, a transmitir verdad, incluso cuando por dentro empezaban a acumularse dudas. Esa tensión constante se convirtió en un rasgo central de su día a día. Dar sin mostrar lo que costaba dar. Entre 2018 y 2020, el ritmo parecía estabilizarse, pero fue una ilusión breve. La interrupción global de la actividad artística alteró rutinas que, aunque exigentes, le daban estructura. Sin conciertos, sin viajes, el silencio se volvió ensordecedor. En Madrid, durante largos meses, se enfrentó a una quietud que lo obligó a mirarse sin distracciones. Comenzaron a emerger recuerdos, preguntas no resueltas, sensaciones de pérdida difusa. La vida, despojada del ruido, mostraba grietas que habían permanecido ocultas. Es en ese periodo cuando muchos sitúan un punto de inflexión. No visible, no declarado, pero determinante. Cambió su relación con el tiempo, con la creación, con las personas. Empezó a seleccionar más cuidadosamente a quien dejaba entrar en su círculo íntimo. No por desconfianza, sino por agotamiento emocional. El hombre que antes se abría con facilidad aprendió a medir cada paso, consciente de que su equilibrio dependía de límites que antes no sabía poner.
Con el regreso paulatino a la actividad, ya en 2021 y 2022, su vida no volvió a ser la misma. Los conciertos regresaron, pero con pausas más marcadas. Los viajes, pero con estancias más largas en casa. Málaga volvió a ocupar un lugar central, no como escenario del pasado, sino como espacio de reconstrucción. Allí, caminatas sin rumbo fijo, visitas familiares más frecuentes, silencios compartidos sin necesidad de explicaciones. La vida, por primera vez en mucho tiempo, no giraba exclusivamente en torno al rendimiento. Sin embargo, el pasado no desaparece tan fácilmente. Las decisiones tomadas años atrás, las emociones no expresadas, los vínculos vividos con intensidad y sin protección, todo seguía presente. La vida adulta comenzó a sentirse como un ejercicio constante de revisión. Releer conversaciones, reinterpretar ausencias, entender por qué ciertas heridas tardaron tanto en doler. No había reproches abiertos, pero sí una conciencia cada vez más clara de lo que se había dado sin medida. Hoy, su vida se construye en una especie de equilibrio inestable entre lo que fue y lo que intenta ser. No hay ruptura radical ni renuncia total, sino una adaptación lenta. El artista sigue ahí, la voz sigue sonando, pero el hombre detrás busca otra forma de existir dentro de su propia historia. Cada decisión, cada pausa, cada silencio elegido habla de una vida que ya no se define solo por el éxito, sino por la necesidad urgente de coherencia interna. La vida de Pablo no se entiende como un relato cerrado, sino como un proceso en curso, marcado por etapas que se iluminan unas a otras con el paso del tiempo. Lo que antes parecía fortaleza, hoy se reconoce como resistencia. Lo que se llamó discreción, ahora se lee como protección. Lo que se vivió como normalidad, empieza a revelarse como señal. Y en ese continuo, sin conclusiones definitivas, su historia sigue avanzando, todavía abierta, todavía buscando sentido en cada paso que da. Ese avance constante, sin pausas claras entre una etapa y otra, terminó configurando una vida donde cada decisión parecía arrastrar ecos del pasado. En los años posteriores a 2022, la vida de Pablo Alborán entró en una fase menos visible pero profundamente transformadora. No hubo anuncios oficiales ni giros bruscos, sino una sucesión de ajustes silenciosos que solo quienes estaban atentos lograron percibir. Madrid seguía siendo su base operativa, pero ya no el centro absoluto. Comenzó a alternar estancias más largas en Málaga, lejos de compromisos, como si necesitara comprobar que aún podía habitar el tiempo sin convertirlo en agenda. Ese periodo trajo consigo una revisión minuciosa de hábitos que antes parecían inamovibles, despertarse sin alarma, reducir entrevistas, posponer proyectos que exigían una exposición emocional inmediata. No era retirada, era contención. En cafés discretos del centro madrileño, se le veía solo, cuaderno en mano, escribiendo sin la presión de convertir cada frase en canción. Para algunos era bloqueo creativo, para otros una forma de reconstruir la relación con su propia voz. Lo cierto es que la creación dejó de ser urgencia para convertirse en proceso. Las relaciones personales también atravesaron una reconfiguración profunda. Antiguas amistades reaparecieron de manera cautelosa, sin reproches explícitos, pero con una distancia nueva. No se trataba de desconfianza, sino de una conciencia adquirida. No todo vínculo sobrevive al paso del tiempo ni a las versiones que uno va dejando atrás. En encuentros esporádicos en Barcelona o Sevilla, quienes compartieron etapas pasadas notaron un cambio sutil. Escuchaba más de lo que hablaba, preguntaba menos por el futuro y más por el presente inmediato. Ese giro, casi imperceptible, marcaba una diferencia radical con el hombre que años atrás vivía proyectándose siempre hacia lo que venía. La vida cotidiana empezó a llenarse de rituales simples. Caminatas al amanecer, sesiones de ejercicio moderado, comida sin prisa. Detalles que, en otro momento, habrían parecido irrelevantes, pero que ahora adquirían un peso simbólico. Eran gestos de alguien que había aprendido, quizá demasiado tarde, que el cuerpo y la mente no negocian indefinidamente. Médicos y terapeutas formaban parte del paisaje habitual, no como emergencia, sino como acompañamiento constante. La vida ya no se organizaba alrededor del escenario, sino alrededor de la sostenibilidad personal.
En paralelo, el contacto con su público se volvió más selectivo, pero también más honesto. No grandes declaraciones, sino mensajes medidos, apariciones puntuales, palabras que hablaban de procesos sin nombrarlos del todo. Quienes seguían su trayectoria desde el principio detectaron un tono distinto, menos idealizado, más humano, como si la vida, al fin, se permitiera ser imperfecta sin necesidad de corregirse de inmediato. Los viajes continuaron, pero con otro significado. En 2023, una estancia prolongada en Latinoamérica ya no fue una maratón de conciertos, sino una combinación de trabajo y pausa. Buenos Aires, Santiago, Montevideo dejaron de ser solo escenarios para convertirse en espacios de observación. Museos, caminatas urbanas, conversaciones sin grabadoras. La vida, lejos de casa, dejaba de ser huida para transformarse en experiencia consciente. Mirando en retrospectiva, muchos de los episodios que hoy definen su vida estaban anunciados desde mucho antes. La tendencia a cargar en silencio, la dificultad para pedir ayuda, la entrega total a lo que ama, rasgos que durante años fueron celebrados como virtudes y que ahora se leen también como fuentes de desgaste. No hay reproche en esa lectura tardía, solo comprensión. La vida no se explica en tiempo real. Se entiende cuando ya ha dejado huellas. En el presente continuo de su historia, la vida no se presenta como una meta alcanzada, sino como un territorio en permanente ajuste. Cada día implica elegir cuánto dar, cuánto guardar, cuánto escuchar. No hay respuestas definitivas, solo intentos más conscientes. La existencia, para él, dejó de ser una carrera para convertirse en una conversación interna que todavía no ha terminado. Una conversación que sigue avanzando, abierta, sin cerrar capítulos, dejando que cada etapa dialogue con la siguiente sin necesidad de poner un punto final. Esa conversación interna que parecía no terminar, se fue integrando poco a poco en la forma en que Pablo Alborán habitaba su propia vida. No hubo un día exacto ni un lugar concreto donde todo encajara, sino una suma de momentos dispersos que, con el tiempo, comenzaron a ordenarse. A finales de 2023, en Madrid, quienes lo veían con frecuencia notaron un cambio difícil de describir. No era euforia ni alivio, sino una serenidad frágil, consciente, como la de alguien que ha aprendido a caminar despacio para no volver a caer. La relación con el trabajo siguió transformándose. Los estudios de grabación dejaron de ser espacios de encierro prolongado y pasaron a convertirse en lugares de paso, utilizados con un propósito claro y limitado. En sesiones repartidas entre Madrid y Málaga, la creación se abordaba sin urgencia, con pausas deliberadas, aceptando que no todas las ideas debían llegar a buen puerto. Ese gesto, impensable años atrás, revelaba una madurez distinta. La vida ya no estaba supeditada a la productividad constante. El silencio, antes temido, empezaba a tener un valor propio. También cambió su forma de relacionarse con el pasado. Fotografías antiguas, cuadernos de letras escritas a mano, grabaciones caseras guardadas durante años, reaparecieron sin provocar ansiedad. No había nostalgia idealizada, sino una observación casi clínica de quién había sido. En Málaga, durante estancias cada vez más largas, recorría calles conocidas con una mirada nueva, como si necesitara comprobar que el lugar seguía ahí, aunque él ya no fuera el mismo. Esos paseos, aparentemente banales, funcionaban como un anclaje. La vida no empezaba ni terminaba en el escenario. El círculo íntimo se redujo aún más, pero se volvió más sólido. No abundaban las reuniones sociales ni los encuentros improvisados. Prefería conversaciones largas con pocas personas, a menudo lejos de los centros urbanos, en casas discretas, sin música de fondo, sin teléfonos visibles. Hablaba de cosas que antes evitaba. Miedo, cansancio, decepción. No como confesión pública, sino como ejercicio de honestidad privada. Ese cambio marcaba una diferencia esencial respecto al pasado, cuando el silencio era la norma. La percepción del tiempo también se alteró. Las fechas dejaron de ser hitos profesionales y empezaron a asociarse a estados emocionales. El verano de 2024, por ejemplo, no quedó marcado por un lanzamiento ni por una gira, sino por una sensación persistente de estabilidad incipiente. No felicidad absoluta, sino ausencia de urgencia.
En ese periodo, quienes lo acompañaban recuerdan un hombre más presente, capaz de sostener una conversación sin mirar el reloj, de escuchar sin preparar una respuesta inmediata. Al mismo tiempo, comenzaron a emerger recuerdos que durante años habían permanecido relegados. Episodios de juventud reinterpretados, decisiones tomadas por inercia, relaciones sostenidas más por lealtad que por equilibrio real. Nada de eso se vivía como reproche, sino como una lectura tardía de señales que siempre estuvieron ahí. La vida, entendida ahora como una sucesión de aprendizajes acumulados, dejaba de exigir coherencia perfecta. Bastaba con reconocer el recorrido. En ese proceso, la identidad pública dejó de ser un refugio. Ya no se escondía detrás del personaje, ni se definía exclusivamente por él. El artista seguía existiendo, pero no absorbía por completo al hombre. Esa separación, tan difícil de lograr en etapas anteriores, se convirtió en una condición indispensable para seguir adelante. No era renuncia, era reordenamiento. La vida recuperaba capas que habían quedado sepultadas bajo la exigencia constante. Los signos de ese cambio no siempre eran visibles desde fuera, pero estaban ahí. La forma de hablar, más pausada. Las decisiones, menos impulsivas. La aceptación de que no todo debía compartirse ni resolverse de inmediato. La vida, en su versión actual, se construía como un equilibrio provisional, consciente de su fragilidad. No había certezas finales ni promesas grandilocuentes, solo una continuidad distinta. Así, su vida avanzaba sin cerrar capítulos de manera definitiva, permitiendo que cada etapa dialogara con la siguiente, no como una historia de superación clásica, sino como un trayecto humano, irregular, hecho de avances y retrocesos. Un trayecto que seguía escribiéndose día a día, sin necesidad de un punto final, dejando abiertas las preguntas que aún no estaban listas para ser respondidas. Ese trayecto abierto siguió desplegándose en capas que solo con el tiempo empezaron a ordenarse. A comienzos de 2024, la vida de Pablo Alborán se movía entre dos ejes claros: la necesidad de preservar el equilibrio alcanzado y la obligación, todavía latente, de responder a un mundo que seguía esperando de él una presencia constante. No era una tensión visible, sino una fricción interna que se manifestaba en decisiones pequeñas. Elegir un vuelo más tarde para evitar madrugadas innecesarias. Rechazar entrevistas en horarios que interferían con el descanso. Priorizar procesos largos frente a resultados inmediatos. Gestos mínimos que, acumulados, redefinían su manera de vivir. La relación con los espacios también cambió de significado. Madrid dejó de ser solo el centro operativo y se convirtió en un punto de paso cuidadosamente administrado. Málaga, en cambio, empezó a funcionar como territorio de recomposición. No por nostalgia, sino por familiaridad. Allí, en barrios alejados de la primera línea, se le veía hacer compras cotidianas, conversar con vecinos, ocupar el tiempo sin la sensación de estar perdiéndolo. Esa normalidad, antes impensable, se transformó en un indicador silencioso de avance. A nivel creativo, los proyectos ya no se concebían como metas cerradas, sino como exploraciones abiertas. En estudios discretos del centro de Madrid, las sesiones se desarrollaban sin presión de calendario. A veces no salía nada concreto. Otras, una idea mínima bastaba para cerrar el día. Ese ritmo, tan distinto al de años anteriores, revelaba un cambio profundo. La vida ya no exigía validación constante. La música recuperaba su función original, la de acompañar, no la de justificarlo todo. Las relaciones humanas seguían un patrón similar. No había grandes reencuentros ni reconciliaciones espectaculares, sino ajustes graduales. Personas que habían quedado al margen reaparecían en conversaciones breves, sin expectativas. Otras se desdibujaban definitivamente, sin conflicto abierto. Esa depuración emocional, aunque silenciosa, implicaba un trabajo constante. Aprender a no sostener lo que ya no se sostiene. Aceptar que algunas historias cumplen su función y se agotan.
En viajes puntuales durante la primavera de 2024, especialmente en el sur de Francia y el norte de Italia, el desplazamiento adquirió un sentido distinto. No se trataba de promoción ni de visibilidad, sino de distancia, caminar sin rumbo por ciudades ajenas, observar sin ser reconocido, escuchar idiomas que no exigían respuesta inmediata. Esos viajes casi anónimos funcionaban como pausas activas en una vida que durante años había sido observada al detalle. Si sientes respeto por su recorrido, si crees que el amor, la comprensión y la humanidad siguen siendo valores esenciales, demuéstralo ahora. Dale en like a este video para que esta historia llegue a más personas. Compártelo con quienes saben escuchar más allá de la fama y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos que ponen el corazón en primer plano. Tu apoyo no es solo un clic. Es una forma de decir que aún sabemos mirar con compasión.